Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? En este primer video lo que voy a hacer es explicarle cómo se lee un texto teórico. Ustedes se van a encontrar con una serie de textos que proveen cierto tipo de teoría sobre un fenómeno específico, ¿no? Bien, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta? Lo primero es el título. El título a ustedes los va a empezar a guiar sobre cuál es o qué es lo que el autor quiere indagar, cuál es el tema que va a desarrollar. El subtítulo también es importante porque va a ofrecer información más específica sobre ese tema. Un ejemplo, yo puedo hablar sobre el poder, pero después el título me va a decir el poder dentro de las estructuras políticas. Entonces eso ya me está dando a entender que yo voy a leer un texto que habla sobre el poder dentro de una estructura política. Y después voy a tener, usted va a pasar que tal vez no lean un libro entero, eso es lo más seguro, van a leer un capítulo. Entonces el mismo procedimiento tienen que hacerlo ahí adentro también. Es decir, leer el título del capítulo del libro que van a empezar a indagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo decir, el título me dice el poder, el subtítulo me dice el poder dentro de la estructura política, pero resulta que el título del capítulo que ustedes van a leer puede decir cultura y poder. Entonces yo ya tengo bastante información importante, que el libro trabaja, o el texto va a trabajar sobre el poder dentro de la estructura política y sobre el poder y su relación con la cultura. Entonces ahí yo ya tengo los primeros datos importantes que voy a necesitar para empezar a entender lo que el autor quiere plantear. En segunda instancia va a aparecer lo que se conoce como conceptos específicos, conceptos teóricos, o algunos lo llaman palabras claves. ¿Qué son estos? Son, un ejemplo, poder es un concepto específico, un concepto teórico o una palabra clave, que tiene una definición teórica. Cada autor lo define de una manera determinada, por lo cual ustedes van a tener que ir viendo cómo define el autor ese concepto específico que yo puse como ejemplo, es el poder. ¿Se entiende? Una vez reconocido esto, obviamente que no es tan sencillo, pero ¿qué sucede? Hay autores que dicen, defino poder como, y ahí uno encuentra inmediatamente la definición, y hay otros autores que no, que lo van definiendo en el transcurso de una redacción, por lo cual es más complejo. Por ese motivo muchas veces vieron que se suele decir que son textos muy difíciles de leer, porque tienen un mecanismo específico para hacerlo. Bien, una vez reconocido el tema, una vez reconocidos los conceptos específicos, tienen que ir viendo cuáles son las características que le atribuye a eso que el autor está indagando. Un ejemplo, el poder tiene como características el poder coactar o limitar las conciencias de las personas. Tiene como característica además el poder establecer vínculos o asociaciones con uno y disoluciones con otro. El poder tiene como base la estrategia. Esas son, van a ver que el texto siempre, los textos giran en términos a esa lógica, se leen con esa estructura. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que puedan leer esos textos teóricos siguiendo esa estructura.